Muy bien, hermanos. Entonces, pues luego de esta introducción que tuvimos como muy general, pues que más que una cuestión como académica, digámoslo así, era sobre todo una motivación como a este estudio, digamos que pues como a entrar ya un poco más a profundizar en estas mujeres y también como a motivarnos para ver como el sentido del por qué pues vamos a tener estos espacios, que no es solamente un conocimiento como histórico, académico, no, biográfico, sino sobre todo encontrar en estas mujeres como ese modelo para nuestra vida. Por eso antes de empezar, encomendémosle este momento al Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Damos gracias, Señor, por estos momentos que tú nos regalas de formación, de crecimiento. Recibe, Señor, nuestra pequeñez, nuestra pobreza, para que tú, Señor, puedas con ella hacer grandes obras y danos a nosotros docilidad para asumir también la obra de gracia y santidad que tú quieres hacer en nuestras almas y así poder nosotros crecer cada día más en esa unión contigo y con María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, ahorita estamos hablando de estas carmelitas que yo les decía que habían unas súper conocidas, otras no tanto, entonces, cómo ayudaron en la fundación del Carmelo. Y ya vamos a entrar propiamente en una de ellas, que es Isabel de Santo Domingo. Ella, yo la ubico como en el punto intermedio, porque ella no fue ni tan oculta como las cuatro primeras carmelitas descalzas de San José, pero tampoco es tan conocida como Ana de Jesús, María de San José y Ana de San Bartolomé, pues que son, digamos, las monjas más conocidas que, digamos, se ha profundizado más en ellas, se ha estudiado más, y pues de hecho dos de ellas pues son beatas, Ana de San Bartolomé y Ana de Jesús, y María de San José, que su proceso está pues como adelantándose ahorita, que durante mucho tiempo estuvo suspendido, pero que ya se está adelantando nuevamente. Bueno, entonces, cuando se nos propuso como profundizar en ellas un poquito más, realmente para mí fue como eso lo que más me llamó la atención de Isabel, como que no fuera conocida, porque pues veía como el perfil, digamos, así como muy por encima. Yo pensaba, pero como, o sea, como así que no pues no han profundizado, no hay libros sobre ella. De hecho, de Isabel de Santo Domingo solo hay un libro escrito, bueno, dos. Un libro que escribieron las Carmelitas de Zaragoza, que fue un monasterio que ella fundó, y una biografía que escribieron en 1600 y pico, cuando ella murió, que la escribió un dirigido espiritual de ella, que es un librito de 600 y pico páginas que él escribió sobre ella, pues que recogió como todos los testimonios que habían sobre la vida de Isabel y ahí pues lo recogió. Entonces es un libro pues, que no se consigue porque obviamente solo está la versión antigua, pero que de algún modo con este libro que hicieron las Carmelitas fue como una síntesis de todo ese libro y ya se ha dado a conocer un poco más en la actualidad, digamos, Isabel. Entonces, por eso, como viendo esta figura como tan anónima, pero tan importante, pues quise como poner, digamos así, o titular como este compartir, Isabel de Santo Domingo, el faro escondido del Carmelo Teresiano. Entonces, para presentarla, pues no quisiera ser pues yo quien hable, sino citar a alguien que la conoció, que de boca de la Santa Madre y de otras carmelitas pudo conocerla un poco más a profundidad, pues que incluso vivió con ella en un par de ocasiones, casi no pudieron compartir, y es Ana de San Bartolomé. Entonces, en una carta que está fechada del 4 de marzo de 1624, dirigida a don Miguel de Lanuza, que él es el biógrafo que les dije que escribió este libro tan grande de ella, en que él pues le pidió a Ana de San Bartolomé que le escribiera un poco
cómo había sido Madre Isabel, qué se acordaba de ella, qué historias tenía para poder construir su biografía. Entonces, Ana de San Bartolomé comienza la carta diciendo: de todo corazón y voluntad quisiera acordarme ahora cosas de las muchas que he entendido de aquella Santa Madre. Entonces me llamó mucho la atención que Ana de San Bartolomé pues la llamara Santa Madre a Isabel. Eso me pareció muy interesante cuando me acerqué a esta carta de Ana. Y a continuación, pues ella ya le dice que fue que no pudieron convivir suficiente, porque de hecho ellas solo se vieron como en la vida de las dos un par de semanas, porque convivieron en el monasterio de Segovia unos días y ya, y en otro monasterio se vieron también unos días y luego no se vieron más. Entonces ella pues se excusa porque dice, escucha muchas cosas, pero yo no viví casi nada con ella, entonces no hay mucho que te pueda decir, pero voy a decirle lo que yo sé. Entonces dice, ahí declara la relación entre Madre Isabel y la Santa Madre. Ellas dos se comunicaban mucho y la santa la alababa y estimaba por una de las buenas religiosas que tenía. Y hace un bosquejo de Isabel como describiendo por qué la Santa Madre le tenía tanta confianza. Entonces, sobre todo ella, aquí en las horas completas de ella, que también es un librito grande, Isabel entonces empieza justamente, Ana, perdón, empieza justamente a decir entonces que ella tenía muchas horas de oración, que después de maitines se quedaba hasta muy tarde rezando, que constantemente la veían en éxtasis, que era una mujer de una gran prudencia, muy observante en las cosas de religión, que la Santa Madre se la llevó a muchas fundaciones. Entonces, de hecho, llega a decir, se puede decir con verdad su compañera y más querida de nuestra Madre de las de aquel tiempo, y que la ayudó más que otras alguna, porque la Madre Ana de Jesús, que fue fundadora en Madrid, que también fundó en Francia, que fue tan importante dentro del Carmelo, que la ayudó en algunas cosas, dice Ana de San Bartolomé, solo a la fundación de Beas fue con ella, y no se vieron más las dos. Pero la Madre Isabel, esta parte me encantó cuando la leí, era el refugio de nuestra santa. Me encantó cuando leí que ella decía, ella era el refugio de nuestra santa. Entonces veamos que eh, la Santa Madre supo encontrar en esta mujer como ese consuelo, como diría ella, ese desaguadero en que podía también confiarle las cosas de su alma que a ella tanto le costaba en momentos abrirse con muchas personas, pero que en Isabel logró encontrar esto. Entonces me parece que esa es la mejor síntesis de la persona de Isabel. Ella era el refugio de nuestra santa. Por eso, entonces quiero presentarles como muy, dentro de todo, pues muy sucintamente, pero presentarles también la vida de Isabel y pues que ella nos pueda encender, hermanos, en el amor y en el celo por este carisma que hemos recibido. Y no va a ser tanto solamente como decirles nació, hizo y murió, no. No solamente como algo tan biográfico, sino sobre todo quiero resaltar como dentro de su historia las virtudes que de algún modo la caracterizaron y cómo las fue viviendo, porque aunque obviamente las vivió durante toda su vida, sentía al profundizar en ella que como que en momentos, o sea, como que uno puede atisbar como cuando empezó con más fuerza a tener ciertas virtudes Isabel, que ya en su vida las fue madurando. Entonces, bueno, Isabel nació en Cardeñosa, que es un pueblito muy cercano a Ávila, o sea, son como 15 kilómetros de distancia o menos que hay entre Ávila y Cardeñosa. Y a ella le pasa algo que le pasa a muchos contemporáneos suyos, es que no sabe cuándo nació. Entonces, cuando ella declaró, ahí adelante un poquito, o sea, la única información que sabemos de cuándo nació es por los dos procesos de beatificación de la santa y de canonización, que ella declaró en ambos procesos. Entonces, cuando ella declara en el proceso de beatificación, que en ese momento, si no me equivoco, estaba en Segovia o Zaragoza, alguno de esos dos monasterios, dice que ella estaba entre 57 o 58 años, no sabe exactamente cuál día, entonces alguno de esos dos. Entonces nació entre el
1537 o 1538 aproximadamente. Se cree que el 15 de marzo, pero no sabemos exactamente pues el día. Fue hija de Juan de Cedeño y Montalvo y María Vargas. ¿Por qué señalo esto que me parecerá así súper biografía de Wikipedia? Porque ella nunca se presentó Isabel de Cedeño y Montalvo y Vargas, sino que ella siempre firmaba como Isabel Ortega. Entonces, eso llamaba mucho, pues, llama mucho la atención. Entonces, cuando Isabel iba a declarar en los procesos también de la santa, ella le escribió a una prima y le dijo, pues como, ¿yo por qué me llamo así? Porque soy Ortega. Entonces ya la prima le explicó todo el contexto y le explica que es que en su familia hay una devoción a un santo muy desconocido que se llama San Juan Ortega. Y él, es muy lindo, cuando lo leí pues que estaba en Santiago me pareció muy especial porque lo que hacía era construir caminos para los peregrinos del Camino de Santiago. Entonces, este santo era muy famoso en esa época, pues es del siglo XV, y era muy famoso por eso, por construir caminos para los peregrinos. Y en la familia de su papá se le atribuyó el milagro del nacimiento de su papá a este santo. Por eso, desde su abuelo se hizo el cambio y ya el papá lo retomó. Esto llama mucho la atención, pues porque como en la Santa Madre lo hemos evidenciado, en esa época era muy importante los apellidos y los títulos y las cosas, y la familia de Isabel pues era de la alta sociedad. Entonces, que hayan renunciado a su apellido para tomar el apellido de un santo prácticamente pues desconocido y que no era muy importante, también de algún modo nos da como una intuición de la virtud que había en la familia de Isabel. Pero, ¿qué pasó? Que se le murió la mamá cuando ella tenía 4 años y cuando tenía 14 se le murió el papá. Y aquí empieza un punto que empieza como a unirla como a la Santa Madre de una manera misteriosa, y es que ella hace lo mismo que hizo la Santa Madre cuando se le murió la mamá, y le dice a la Virgen que sea su mamá y a Jesús que sea su papá. Entonces cuando se le mueren ellos dos, pues, a ella le dio obviamente más duro el papá porque era más consciente, obviamente con 4 años no tenía mucha conciencia, pero cuando el papá murió entonces hizo pues como estas dos peticiones a Jesús y a la Virgen. Y de hecho Isabel se va, toda su vida la Virgen María va a ser muy importante, muy muy importante, y ya veremos qué tan importante llegó a ser para ella incluso en su vocación como carmelita. Pues obviamente como quedó huérfana, entonces un tío de ella se la llevó para su casa a cuidarla. Y pues con 14 años ella empezó a destacar mucho por ser una niña muy inteligente, muy hermosa y muy espiritual. Entonces Isabel siempre tenía como, sí era como el centro de la casa de algún modo por eso, por su forma de ser, porque era muy servicial, muy cercana, ayudaba muchísimo, pero era muy piadosa, iba muchísimo al Santísimo, a la Eucaristía cuando podía, a la confesión, se mortificaba de todas las formas que podía y que la dejaban sus directores espirituales. Y sobre todo en esta época hay anécdotas muy graciosas, pues como de su infancia, adolescencia, y es que por ejemplo un día Isabel estaba parada pues afuera de su casa, bueno, la casa del tío, con unas amigas, estaban hablando, y a lo lejos vio unos zagales que estaban cuidando como las ovejas o el ganado, y las empezaron a mirar con curiosidad, pues pero normal, o sea, sí, como si uno ve una joven linda, pues como que, ay, normal, pues ellos son zagales, entonces, listo. Pero ¿qué pasó? Que a Isabel le parecieron muy atrevidos por mirarlas. Entonces, pues ella sin pensarlo dos veces, cogió una piedra y se las tiró. Y tan de buena puntería que le pegó a uno en la cabeza. Entonces, pues ya todos se asustaron y se fueron. Pues y las amigas eran como, pero ¿por qué hiciste eso? Ella decía, no, es que fueron muy atrevidos, es que porque nos estaban mirando, es que se pasaron. Entonces, listo, eso puede ser, a mí me pareció muy cómica esa escena, pero de algún modo revela algo más profundo en Isabel. Y es su radicalidad en lo que ella se propone y esa determinación.
Entonces, ella consideró en su corazón que esa situación no estaba bien y quizá percibió una mirada que iba más allá de un simple mirar en estos zagales, quizá con lujuria o lo que sea. Entonces ella inmediatamente pues actuó y tomó esa determinación un poco fuerte. En esta época, entonces, como Isabel es una mujer tan determinada, ella tiene mucha oración a pesar de ser una adolescente, y ella cuenta que ya desde su adolescencia empezó a tener muchas revelaciones, empezó a tener éxtasis, empezó a tener muchísimas cosas, muchos regalos en la oración con el Señor, pues que ella de algún modo en momentos no entendía, pero pues ella tenía dirección espiritual, entonces ya por ahí la iban guiando de algún modo. Y como la vida espiritual comenzó a tener tanta importancia, obviamente pues en momentos la quisieron casar, pero Isabel pues no, ella decía no, yo no quiero, no quiero, yo soy solo para el Señor, soy solo para el Señor. Y ella, a diferencia de muchas otras carmelitas primitivas que las quisieron obligar en muchos momentos a casarse y no siempre les fue tan bien, les tocó hacer muchas cosas para evitar que las casaran, pues a ella le fue bien, entonces no la obligaron, sino que pues la dejaron ahí como a la espera de qué iba a pasar con Isabel. Y por eso ella empezó a buscar en qué vida religiosa se podía consagrar. Entonces, como era una mujer tan radical, dijo, lo más exigente que haya. Eso es lo que yo necesito. Lo más radical, lo más fuerte, lo más penitente que pueda haber hoy en día. Y se fue por las franciscanas reales, que estaban en Madrid. Y estas las había fundado pues también el rey Felipe II, que de algún modo también estas franciscanas tienen mucho que, o sea, influyeron en cierta forma como en los ideales de la Santa Madre un poquito, pues porque eran como, se salían del esquema de todas las monjas que había en esa época, por su radicalidad, por su penitencia, por su oración. Entonces, la Santa Madre también de cierta forma y en algunos aspectos de la Reforma Teresiana se sintió como influida por esto. Y la decisión de Isabel coincidió con la visita de San Pedro de Alcántara a Ávila. Entonces ella se decide para ser franciscana y llega a él. Entonces, pues obviamente ya él tenía fama de santo, muchísima fama de santo, y la Santa Madre ya se venía pues hablando con él. Entonces Isabel se reúne con San Pedro y entonces le dice, no, es que yo quiero ser franciscana, o sea, ahorita lo estoy diciendo en paisa, pues. No, yo quiero ser franciscana por esta razón, esta, ta. Y es muy especial porque ella le empieza a escribir todas las razones por las que Isabel siente que tiene que ser franciscana real. Todas las razones se las da y son razones muy, pues muy de peso, que para ser pues una mujer tan joven tenía una capacidad muy grande y un discernimiento muy profundo. Pero paradójicamente, pues uno esperaría que si él es franciscano, pues la mande para las franciscanas, obviamente, pues de la misma orden. Pero no, San Pedro de Alcántara, cuando la estaba oyendo, él tuvo la intuición de que Isabel tenía que irse con la que en ese momento era Doña Teresa de Ahumada, porque eso era más o menos en 1561, 1560 que tuvieron la conversación. Entonces él le hizo la propuesta de que hablara con la santa, pues como para que ella conociera y pudiera tener un mejor discernimiento, porque listo, tenía las franciscanas por un lado, pero que también conociera esto porque él sentía que de algún modo podía responder mejor a su ideal. Y también San Pedro de Alcántara, conociendo a Santa Teresa, pues obviamente sabía que esta mujer podía ser una ayuda muy grande para el Carmelo, que apenas estaba pues pues, y como en sus inicios y en los deseos de la santa. Y efectivamente entonces se reunieron en una de las iglesias de Ávila, y cuando Isabel oyó lo que la Santa Madre le propuso, dijo, esto es lo que yo quiero. Oración, mortificación, fraternidad, vida mariana, silencio, ya dijo, efectivamente, ahí están mis ideales. Pero, como una mujer determinada que era, tanto a San Pedro de Alcántara como a la Santa Madre le dijo, muy lindo, pero todavía no. Porque ustedes no tienen frailes, entonces yo no entro a una comunidad que no tenga frailes. Claro, como las franciscanas tenían a los franciscanos, pues ella dijo, es una comunidad
que es segura, o sea, que hay una seguridad porque tiene las dos ramas. Entonces Isabel fue sobre todo ese uno de los argumentos más fuertes para ella, que no tenían frailes y las dificultades tan grandes que estaba pasando la fundación, pues porque la Santa Madre tuvo bastantes problemas con la ciudad, obviamente por lo que hemos oído, pues de que hubiera un monasterio, otro monasterio que tuvieran que darle limosna, que generara más dificultades. Entonces ella le dijo, no, pues como que la dejó a la Santa Madre como, espéreme, como decimos, no nos llamen, nosotros te llamamos, algo así como, todavía no. Em, pero la Santa Madre, como siempre tan astuta, tuvo días después la visión que hemos escuchado, que fue que estando en la encarnación, vio a la Virgen María con la capa abierta y acogiendo a las hijas, a las que iban a entrar al monasterio. Entonces la Santa Madre dijo, "Ah, con esta me lo gano. Si ella es tan devota de la Virgen y yo le digo esto, yo sé que ella va a entrar". Entonces la Santa Madre, ellas se seguían escribiendo a pesar de que Isabel pues la había dejado esperando, seguían hablando y ella seguía pues dándoles donaciones pues, como para la fundación. Pero cuando la Santa Madre le cuenta esta visión que tuvo, Isabel dijo, yo quiero eso para mí. O sea, sí, porque es muy lindo sabiendo que ella, que amaba tanto a la Virgen, pues quería vivir bajo el manto de María. Ella no iba a buscar otra cosa en su vida. Pero ahí fue la Santa Madre la que le dijo, espere, la Santa Madre se la devolvió. Porque al ser ella pues de un nivel social tan alto, entonces ya por sí tenía problemas. Y que entrara esta joven iba a ser otra dificultad mayor. Entonces, como estaban tratando de encontrar solución a los problemas y ponerse este otro, dijo, no, espérese un poquito, todavía no entre y yo le aviso cuándo puede entrar. Así, entonces la Santa Madre funda en 1562 San José y la hizo esperar 2 años para entrar. Y a los 2 años ya la Santa Madre le da como el permiso, le dice, ya te puedes venir, ta, ta, ta. Pero hay un pequeño problema y es el permiso del tío, porque ella no le había dicho nada al tío. Entonces, ella como mujer también muy creativa, lo que hizo fue que su prima se iba a casar y se inventó un plan súper estratégico y muy cómico. La prima se iba a casar y ella prometió, dijo, si el matrimonio sale bien, yo me pongo el hábito de Jerónima. Listo. Yo me pongo el hábito de Jerónima, entonces todo queda claro. Ella, la prima se casa, ella le pone el hábito de Jerónima, pero sigue aquí. Listo. Fueron al matrimonio, la prima se casó, todo salió muy bien. Isabel salió con unas amigas una iglesia que era de los jesuitas, para ponerse ese hábito. Y muy curiosamente, esa parroquia quedaba al lado de San José, paradójicamente, así como que, ay, no sabía que quedaba tan cerquita. Entonces, cuando fueron a entrar a la parroquia, lo que hizo Isabel fue que salió corriendo, le abrieron la clausura, se metió, le cerraron la puerta y le pusieron el hábito. Para que así ya no la pudieran sacar porque ya era monja. Le pusieron el hábito y ya quedó. Y se quedaron esperando cuál iba a ser la respuesta del tío y pues de la ciudad ante esto. Pero Isabel pues fue la que se la supo ingeniar muy bien para poderlo hacer y evitarse pedirle el permiso al tío. A los días, el tío que no estaba se dio cuenta y le escribió al obispo de Ávila, que era don Álvaro de Mendoza, el que la Santa Madre tanto quería. Y el problema es que el obispo era el confesor del tío. Entonces le dijo, pues súper enojado, le dice, pero usted cómo me hace esto, cómo acepta a mi sobrina sin mi consentimiento, además en ese monasterio que es tan problemático, cómo es posible que me lo haya hecho tal. Entonces el obispo le escribe a la santa, ¿usted por qué le aceptó sin permiso? La Santa Madre le dice, Monseñor, yo le había dicho a usted que yo iba a aceptar a una dentro de unos días. Yo no le dije a quién. Entonces, la que iba a entrar era Isabel. Yo no le dije quién era, pero ella era la que yo le había pedido el permiso y usted ya me lo había dado.
Entonces ya el obispo se quedó como, ¿y ahora por dónde saco yo esta? Porque el tío enojado, y yo sí le había dado el permiso. Entonces le dice al tío, listo, hagamos algo. Vamos al monasterio, hable con ella y mire si ella está voluntariamente, si se quiere salir, si usted la puede sacar. Yo le doy el permiso para que usted entre y hable con ella. Muy bien. Llegaron un día al monasterio, entra el tío y en el coro se queda solo con Isabel. La Santa Madre se va con el obispo y el tío se queda solo con Isabel. El tío pues entró bravísimo y le dio mil regaños, mil cosas, porque le había hecho eso, con todo lo que él le había dado. Y bueno, le metió pues un regaño impresionante. Conclusión de la historia, cuando termina la conversación el tío salió llorando, feliz por la vocación que tenía su sobrina y sentía que era el mayor honor que había podido recibir en su vida. Entonces es muy increíble como ese cambio que Isabel, exponiéndole sus razones, generó en su tío. Y esto es algo que ella, hermanos, va a conservar el resto de su vida. O sea, eso es una gracia del Señor que ella tuvo y es como ser capaz de mover a los corazones para que abrazaran como ideales más altos. Porque a veces, claro, movidos por deseos muy humanos o por afectos o por cosas, podían tomar una decisión. Pero Isabel siempre con sus palabras, con su forma de ser, con sus actitudes, con su oración, lograba transformar estos corazones. Y su tío, digamos que fue el primer milagro que ella hizo, porque logró que ese tío que estaba tan mal, tan enojado, que la quería sacar, que quería acabar con el monasterio, pues antes se alegrara y las ayudara muchísimo después. Entonces ya cuando ella entra en este año en San José, ella toma el hábito el 4 de octubre de 1564 y toma el nombre de Isabel de Santo Domingo. Esos primeros años de San José fueron muy bellos, eran como un idilio de amor, o sea, entre ellos era como algo muy idílico porque todas las monjas tenían muchos ideales de santidad y querían hacer grandes cosas como en el monasterio y querían avanzar, querían ser verdaderos fundamentos. En ese momento ya eran más o menos 7 monjas las que habían, entonces estaban las 4 que entraron, la Santa Madre, y ella y otra monja que había. Entonces ellas empezaron pues como a caminar en el proceso de configurar la vida comunitaria, como les decía en la introducción, y empezaron unas monjas muy creativas a decirle a la santa, no, comamos solamente hierbas, porque es que así hacían los ermitaños. No, vistámonos con la tela con que cubren las caballerizas, que es muy áspera y San Pedro de Alcántara la usa. Y así empezaron con un montón de ideas a proponerle a la Santa Madre que si esto, que si lo otro, que si aquello. Y la Santa Madre, como es tan buena maestra, no les cortó las alas, sino que ella les dijo, bien, ¿quieren que comamos hierbas? Hagámoslo. ¿Quieren que nos pongamos eso? Hagámoslo. Pero la condición es que todos lo hagamos. Si hay una que no está de acuerdo, no lo hacemos. Si todos están de acuerdo, lo hacemos. Ah, bueno. Entonces, una de las cosas que probaron fue el vestirse con la misma tela que cubrían las caballerizas. Y duraron así 2 semanas. Se dieron cuenta que no eran capaces, de que era muy difícil la tela y de que era muy insalubre. Entonces dijeron, no. Pero lo que quería la Santa Madre era que llegaran al justo medio, darse cuenta de que sí, o sea, pueden tener ideales muy altos por un lado, pero que eso también hay que darse cuenta con qué cuento, para la redundancia. Hay que saber que yo no soy, o sea, que como les decía en la introducción también, pues yo no puedo imitar quizá a otros, sino yo tengo que vivir mi propio camino de santidad. Y Isabel, entre todas ellas, siempre fue muy llamativo que ella no era las que proponía cosas de ese tipo, a pesar de que ella era una mujer muy penitente, porque pues a veces incluso se llegaba a pasar, después les contaré unas cositas que hizo, pero ella se llegaba a pasar un poco en la penitencia, pero ya en la fundación fue mucho más sosegada. Entonces, bueno, la Santa Madre supo reconocer eso en ella y empezó entonces a ver que esta mujer tenía buena inteligencia, que tenía prudencia, que era una mujer orante, mortificada, fraterna. Pero hay una situación con ella y es que tenía muchas experiencias místicas. Entraba en éxtasis todo el tiempo,
se mantenía hablando con el Señor en revelaciones. Entonces, la Santa Madre, ¿qué hizo? Para solucionar esa situación, lo que hizo fue que la puso de tornera, la puso también de cocinera algunos días y la puso de maestra de novicias y de sacristana. Le puso 4 cargos para que ella no tuviera tanto tiempo como para estar, digamos, en éxtasis. Aquí lo gracioso es que ustedes no sé si se acuerdan la historia de cuando la Santa Madre estaba en la cocina y solo les queda un poquitico de aceite y lo están sacando ahí de la, pues como el tarrito, y lo están echando a la sartén. Y que la Santa Madre entra en éxtasis. Entonces hay una monja que llega para que la Santa no se le caiga el aceite y se lo tiene. Esa fue Isabel de Santo Domingo. Pero eso no pasó una vez, sino 2 veces. Y la segunda vez, en particular, fue que cuando estaba teniéndolo, Isabel tenía unos huevos en la mano, se fue a coger a la Santa Madre para que no se le cayera y quedaron las dos en éxtasis. Entonces, una quedó con el aceite y la otra con los huevos. Entonces, fue es muy graciosa esa escena, pues porque sí, como que fue a solucionarle un problema y quedaron las dos ahí. Y otra vez, como ella tenía tantos éxtasis, llegó la Santa Madre, pues después de que Isabel salió del éxtasis y le dijo una expresión muy bella y le dijo, porque se parece a mí, tanto la quiero. Y entonces Isabel le dice que ella incluso en lo malo se quisiera parecer a la Santa Madre. Y la Santa Madre, pues como siempre tan cómica, le decía que no, pues le decía, hija, no sea exagerada, tampoco hasta allá, como tranquila. Pero es muy lindo porque esa expresión también es muy particular y Ana de San Bartolomé lo reconoce, o sea, que ella se le parecía mucho a la Santa y varias personas llegaron a considerar en su vida que hablar con ella era como hablar con la Santa Madre. Eh, en ese ambiente pues de santidad tan grande que tenían en San José, pues la voz empezó a correr por Ávila, por otros lugares cercanos y empezaron a pedirles fundaciones. Entonces llegó la fundación de Medina del Campo. Y esto les dio muy duro a las primeras monjas, sobre todo a Isabel, tanto así que le dijo al obispo, le dijo, prohíbaselo, prohíbale que ella se vaya, ya no se puede ir de aquí. Y ya pues el obispo como que la calmó, le dijo que pues era necesario, que no se apegara, que el monasterio no se iba a caer. Le dijo algo muy lindo, le dijo, si la iglesia no se cayó cuando Pedro y Pablo murieron, esto no se va a caer porque Teresa no esté aquí. Entonces ya como que Isabel reaccionó y la dejó ir. Y luego de fundar varios monasterios, Medina, Malagón y Valladolid, en 1569 le ofrecieron fundar en Toledo, Doña Luisa. Ahí en ese lugar le ofrecieron fundar, pues que sabemos que tuvieron bastantes dificultades, pero eh, la Santa Madre cuando tenía que decidir dijo, ¿a quién mando de priora? Isabel. Entonces la eligió a ella. Lo llamativo es que Isabel apenas llevaba 5 años de carmelita y tenía 32 años. Y la particularidad de esta fundación y de Isabel es que ella fue la primera carmelita descalza en ser priora. Porque aunque los otros monasterios pues ya eran de carmelitas descalzas, las prioras eran calzadas de la encarnación que la Santa Madre había llevado. Entonces Isabel es la primera carmelita descalza propiamente que fue priora en un monasterio teresiano. Y allí es cuando, como cuenta María de San José en el libro de las Recreaciones, que ella vio a la Santa Madre con unas monjas, y es muy bello porque aquí vemos la promoción vocacional de la Santa Madre y de las primeras carmelitas. Y lo más impresionante es que María de San José, en ese momento María de Salazar, no destaca otras cosas de ellas, sino que a ella le impresionó profundamente el amor que ellas se tenían. Y por ese amor fue lo que le dio como digámoslo así, la estocada final para que María de San José se decidiera entrar al Carmelo y de hecho ese mismo año entró al monasterio de Malagón. Entonces miremos cómo Isabel de algún modo ahí va teniendo que ver con otras carmelitas e influyó profundamente en ellas. Pues allá en Toledo
duró muy pocos meses y realmente fue muy difícil porque, como les pasó en otras fundaciones, les hicieron promesas de que les tenían casa, de que iban a tener benefactores, y en Toledo, o sea, siendo la ciudad imperial, donde pues, vivía el rey y todas estas cosas, pues casi que se vieron en la extrema pobreza en muchos momentos. Casi que, o sea, la casa en que estuvieron era muy húmeda, era muy difícil, pero estaban muy felices. Y cuando ya se cambiaron de casa a otra casa más buena, se pusieron tristes las monjas y le decían a Isabel y a la Santa Madre, algo así como, mire madre que ya no somos pobres. Entonces se ponían tristes porque ya no tenían esa pobreza tan grande que tenían en la casa en que estaban, sino que ya les estaban en una casa pues mucho mejor. Durante estos meses, en ese mismo año de 1569, llegó un mensajero a Toledo a dejarle una encomienda a la santa, y era que la princesa de Oli le estaba pidiendo fundar un monasterio. Pues si sabemos que la princesa de Oli era una mujer bastante difícil, muy compleja, que básicamente había que manejarla con pinzas y que solo el esposo medio la sabía manejar, y le pide la fundación. La Santa Madre, como sabía quién era esta señora, pues no quiso y dijo, no, no la voy a hacer, no quiero, ya estamos bastante llenas de fundaciones, no tenemos, este lo acabamos de hacer, ¿cómo voy a fundar otra? Y la Santa Madre, en principio, rechazó la fundación, pero ese mismo día que la rechazó en oración, el Señor la regañó y le dijo que no rechazara la fundación, que él sabía lo que él iba a hacer por medio de ese lugar. Entonces la Santa Madre, como el Señor le confirmó que tenía que irse a la fundación, pues listo. Entonces decidió irse y nuevamente se lleva a Isabel de priora. Entonces, prácticamente en Toledo estuvo 5 o 6 meses de priora y ya la cambiaron para Pastrana. Porque la Santa Madre reconocía que necesitaba una mujer muy capaz, porque sabía que pues enfrentarse a este personaje que era la princesa de Oli y mandar a alguien blandita, pues no iba a ser tan fácil y la iba a dominar. Entonces llegaron a la fundación y, como sabemos, desde el principio tuvieron problemas porque la princesa quería que el monasterio fuera de una manera y la Santa Madre quería que fuera de otra. Entonces la princesa que lo quería pobre, que lo quería de esta manera, que lo quería la otra, que quería que las monjas fueran muy penitentes como un personaje muy conocido. Y la Santa Madre le decía, no, pues nosotras tenemos una forma de vida establecida y se tiene que vivir así, 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 así. Pero la Santa Madre no se podía quedar todo el tiempo. Entonces la Santa Madre se fue y dejó a Isabel. En ese tiempo, a la princesa de Oli se le murió el esposo. Y a ella le dio la locura de que se quería hacer monja, porque se le murió el esposo. De hecho, es que ella era un poquito compleja, porque cuando se estaban devolviendo para Pastrana, del entierro del esposo, que era un hombre, pues decían que después del rey, él era el hombre más poderoso de España, ella le hizo a un fraile quitarse el hábito para que se lo diera a ella. Entonces ella se puso el hábito de fraile temporalmente y luego le dijo a las monjas que la tenían que aceptar. Entonces Madre Isabel no quería y no quería, pero bueno, pues obviamente siendo ella la benefactora pues principal, pues la aceptó. Y es cuando empezaron los problemas, porque la princesa le pedía muchos permisos, que si podía entrar unas amigas, que de hecho en el monasterio tuvieron que hacer como en la huerta una puerta para que entrara la familia de la princesa por ahí para poder ir a la celda de ella. Entonces, digamos que Madre Isabel estaba como en un problema muy grande porque quería defender lo suyo, pero pues tampoco quería pues echársela encima sabiendo que era una mujer tan poderosa. Entonces como que no sabía cómo hacerlo. La princesa también en esa época estaba embarazada, entonces eso también fue un problema bastante grande dentro del monasterio. Bueno, y ella no solamente pidió que le aceptaran a ella, sino a dos siervas. Entonces Madre Isabel le dijo, a una se la acepta, a la otra no. Porque ella veía que la otra no tenía, pues no tenía ningún llamado. Pues yo creo que la princesa tampoco, pero ni modo, pues tocaba. Entonces le dijo, a esta sí, a esta no.
pero la princesa insistió tanto que entonces la aceptó a las dos. Y bueno, eso empezó a generar muchas dificultades y las monjas fueron unas guerreras, pues, porque se sostuvieron un buen tiempo ahí en el monasterio, em, como sosteniendo la fundación, pero no, las dificultades fueron grandes. Pero no todo fue malo, porque también en esta época le llegó noticia a Madre Isabel de un sacerdote recién doctorado en teología, que había hecho su tesis sobre la espiritualidad mariana en el Carmelo, que se llamaba Jerónimo Gracián. Entonces le dijeron, madre, él está inquieto, él lo tiene que ganar para el Carmelo. Madre, él tiene que ser para el Carmelo, él tiene que ser para el Carmelo. Y la madre como, no, pero es que, pues no, yo oro por él. O sea, ella decía literalmente como, yo oro por él, pero no, yo no quiero hacer eso. Pero no, le insistieron de mil formas, pues porque ustedes saben que en Pastrana fue la primera fundación, pues una de las primeras fundaciones de los frailes después de eh, Duruelo y después de Mancera, también fue Pastrana. Y ahí era como el noviciado. Entonces, él iba de paso y entró a hablar con Madre Isabel y le pasó lo mismo que a su tío. En cuestión de un rato, Gracián quiso ser carmelita descalzo. Y de hecho él es muy lindo porque es un escrito que se llama La peregrinación de Anastasio, que es como un escrito que él hizo, en que él habla de muchas carmelitas descalzas, cuenta la historia, un poco como una biografía suya, pero también contando de otras personas. Él dice que él le agradece en todo momento su vocación a Madre Isabel. Y de hecho constantemente el resto de su vida pues mantiene correspondencia. Y cuando a Gracián lo expulsan de la orden a Madre Isabel pues le da durísimo y sufre mucho por él. Y ganó a otro también muy importante para la orden, que se llama Juan de Jesús Roca, que él también fue un hombre muy importante dentro del Carmelo en años posteriores. Entonces miremos que Madre Isabel se los ganó a los dos para el Carmelo y la Santa Madre, cuando supo eso, pues estaba feliz. O sea, le decía que, pues le escribía a otra priora que esa madre de Pastrana que le había ganado a este hombre tan bueno para la orden, que le iba a hacer tanto bien a lo que ella necesitaba, que eran fundamentos para poder luchar, porque en ese momento la orden todavía no era, o sea, era como una provincia dentro, digamos, digámoslo así, como dentro del Carmelo Calzado, aunque todavía no estaban pues como del todo aprobados, pero sí tenía como ese permiso para estar ahí como especial. Entonces, ella lo necesitaba para poder seguir como en ese camino de poder como vivir en el Carmelo. Y allí también aparece una mujer que después era un poquito polémica en el Carmelo y es Catalina de Cardona, que era una mujer muy penitente, que había sido muy conocida, pero que estaba muy enferma por sus penitencias tan fuertes. Entonces la princesa de Éboli se la había llevado a Pastrana para que descansara un poquito. Y pues la princesa de Éboli a ella era como la que tenía como imagen del monasterio que ella quería tener, porque ella era una mujer pues que se ponía cadenas, que se flagelaba hasta derramar mucha sangre, bueno, era una mujer bastante fuerte en sus penitencias, y ese era como el ideal de Carmelita que tenía la princesa de Éboli, y que la Santa Madre no tenía ese ideal. Pero estando un día pues como en oración con las carmelitas, que Catalina de Cardona pues estaba ahí, vio algo muy llamativo, y es que vio que al lado de la priora habían dos ángeles, el ángel de la guarda y había otro ángel especial al lado de ella. Y tuvo una revelación de la gran santidad que tenía Isabel de Santo Domingo. Entonces, de algún modo, pues ella después contó la visión que había tenido de, de cómo Madre Isabel se le había confirmado la santidad que ella tenía. Pues ya con esto vamos terminando esta parte. Ya cuando vieron que era realmente insostenible, porque pues obviamente aquí no puedo detallar, pero es impresionante lo que aguantaron de la princesa de Oli, o sea, porque ella era exageradamente exigente en sus peticiones, decidieron que se tenían que ir. Y a la par salió la fundación para irse a Segovia. Entonces, lo que hicieron, o sea, ya que lo pienso, como que Isabel era muy buena escapándose.
porque de joven se escapó cuando iba a tomar el hábito. Y aquí también se tuvieron que escapar. Entonces, ¿qué hicieron? Para escaparse de la princesa, porque obviamente no las iba a dejar ir, fue que con los frailes tomaron la decisión de en medio de la noche traer unos carros y, y ahí irse, porque si se iban de día, obviamente la princesa no las iba a dejar. De hecho, la princesa se dio cuenta que se querían ir y en la puerta, como de la salida, colocó centinelas, pero ellas se fueron por otro lado. Pero ellas, también muy inteligentes, dejaron en una lista todo lo que la princesa les había regalado, para que ella viera que no se habían llevado nada, porque las podía acusar de eso, que efectivamente lo hizo, diciendo que ellas se le habían robado cosas que ella les había dado, y ellas le dijeron, no, nosotras tenemos aquí la lista de todo lo que usted nos dio y todo lo dejamos en el monasterio, hasta las agujas le dejamos. Entonces, no tiene nada que acusarnos. Y ya, pues eso fue una situación muy difícil, pues también, y eso me parecía tan lindo de Marisabel, porque decían ellas que cuando tuvieron que cerrar el sagrario de Pastrana, ella se puso a llorar, porque le conmovía demasiado saber que se tenía que cerrar ese sagrario por esa situación que la princesa de Éboli había generado pues, con ellas. Y entonces, pues ahí ya se va a la fundación de Segovia, que entonces estamos hablando de que, pues básicamente en cuestión de 5 años, ella estuvo en 3 monasterios, porque ella se va a la fundación, se imagínense, aguantó en Pastrana 4 años, porque ella se fue en el 69 y se fue para Segovia en el 74, casi 5 años, digamos que aguantaron en ese monasterio. Y ya de ahí entonces se fueron para la fundación de Segovia con todas las monjas del monasterio y luego pues se les unieron otras monjas. Entonces bueno, yo creo que pues vamos a dejar hasta aquí porque igual todavía falta bastante de la historia de ella porque ella vivió un buen tiempo. Pero bueno, como sintetizar hermanos esta parte, sobre todo como ver como la capacidad de la Santa Madre de saber guiar a cada alma, porque a mí me impresiona pues bastante eso de que para sacarla de los éxtasis le puso 4 oficios y como pues, y oficios pesados a Isabel, pues también esa capacidad que Isabel tenía de prudencia, de discernimiento, de escuchar la voz de Dios, pero también de que no era como lo que me toque, sino también ella exponía las razones que decía, no me parece por esto, esto. Entonces también esa capacidad de hablar, de decir las cosas que no le parece que están bien, como lo hizo en San José cuando querían comer hierbas o esas cosas que ella dijo, yo lo hago pero no lo comparto. Entonces, de esta primera parte sobre todo llevarnos, porque vemos una Isabel como muy, ahorita sobre todo como un aspecto muy fundacional, y ahorita vamos a entrar en la segunda parte como una Isabel más madre y hermana. Creo que va a ser un aspecto más fuerte de eso. Entonces, que nosotros podamos aprender de ella eso, como la capacidad de ser prudentes, de discernir, de entender que las emociones que quizá tenemos pues, también son para crecimiento de la comunidad, como les decía también en la introducción, que esta parte nos puede enseñar eso y sobre todo como ese deseo de la docilidad de para donde el Señor me quiere llevar, pues tengo que estar disponible y lo que el Señor me pida, pues si es en el lugar que más me gusta y más cómodo, como era San José para ella, o en el lugar más difícil y más horrible, como fue el monasterio Pastrana. Pero lo importante es que donde iba Isabel, pues llevaba a su casa, que era el corazón de Jesús. Bueno, entonces terminemos con esto, hermanos, y que podamos igual seguir como tratemos de ver de vernos como en un espejo y decir qué cosas hay que yo me pueda identificar, que yo pueda aprender, que yo pueda retomar de este camino de Isabel para que se pueda cumplir verdaderamente eso, de sentir que es una santidad que inspira, no que me hace sentir que es que yo no soy tan bueno como ella, no, sino sabiendo todos los errores que ella pudo haber cometido, como el Señor hasta este momento que vamos viendo, pues ha hecho obras tan grandes en ella. Entonces, que nos quedemos con eso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.